Bueno, gracias Claudia. Buenas tardes compañeras, compañeros. Para nosotros la de educar y recibir educación, porque también está esa parte acá en juego, digamos, en ser parte de un proceso educativo desde distintos lugares. Esa metodología requiere espacios participativos porque es una situación es un tema complejo que está en una situación que lo complejiza aún más. Desde FEDUM se ha encarado un proceso de reflexión sobre el tema, haciendo alguna propuesta sobre el trabajo docente virtual, atendiendo fundamentalmente a lo que hace a los derechos laborales de las docentes, investigadoras, etcétera. Que esa es una arista, a nosotros nos parece que es una arista interesante porque además se derivan de ahí cuestiones urgentes o cuestiones urgentes en el sentido de inmediatas, en el sentido de rápidamente se derivan qué sobreesfuerzo exige, qué otro tipo de aptitudes exige este tipo de procesos que se dan sobre una plataforma que no es la plataforma sobre la que veníamos trabajando en criterios de presencialidad. Rápidamente se deriva la cuestión gremial, la cuestión del rol y qué nos toca como trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros pensamos que nos podemos parar desde un lugar no diferente, pero sino con alguna variante para entender o para reflexionar sobre este proceso. Entendemos la educación básicamente como un proceso político, como un proceso emancipador de las personas. Cuando decimos político, no es político partidario, por supuesto, decimos político desde el punto de vista de la importancia social que implica el acceso o no acceso a procesos educativos. Es básicamente un proceso que entendemos solidario y cooperativo, que se da en un ámbito muy complejo. Lo que venimos de la comunicación, sabemos que el 70-80% de la comunicación es comunicación no verbal. Sabemos que la actividad que se arma en el marco de un espacio presencial tiene otra dinámica, otras características. Hay estos procesos que tienen que ver con la psicología, y desde ahí se desprende por supuesto, una nueva pedagogía, nuevas relaciones laborales, pero otras lógicas, otros abordajes pedagógicos, exige otros abordajes académicos. Entonces, una situación de pandemia que nos exige dar una respuesta detrás de este objetivo, en el que rápidamente nos pusimos de acuerdo todo el sistema educativo, o por lo menos acordamos, y particularmente nosotros en la Universidad de Villa María, que tenemos que preservar los ciclos, que tenemos que preservar las instancias, de alguna manera nos van dejando como saldo la necesidad de discutir eso desde el punto de vista de los derechos laborales. Entonces, de alguna manera eso nos parece que se tiene que abordar desde un pensamiento conversacional, desde la posibilidad de opinar, discutir, aportar. Así que un poco es esa la invitación. Esto no se termina en esta charla, al contrario, esta charla pretendemos inaugurar este espacio. De alguna manera este ejercicio que se está haciendo como respuesta a una situación de pandemia, entendemos que va a modificar hacia alguna manera mixta, hacia alguna manera de trabajo diferente a la que veníamos desarrollando hasta ahora, y esos cambios trascendentales implican, por supuesto, abordajes trascendentales. Así que de alguna manera es esa la invitación en la que estamos pensando cuando convocamos a este espacio. Y nos parece fundamentalmente que esta discusión tiene que darse, si bien implica para cada uno de los espacios de representación cuestiones diferentes o particulares, tiene que ser un abordaje integral de la comunidad universitaria, en este caso, de la comunidad educativa. Simplemente, bueno, al tirar algunos conceptos de que trabajo siguiendo la línea de Naum, me parece que lo que ha hecho la pandemia con la educación superior básicamente es poner sobre manifiesto las desigualdades preexistentes. Digamos, nosotros tenemos un sistema que, si bien un sistema universitario público que, si bien es modelo para el mundo, tiene hacia su interior una desigualdad importante, más allá de los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos en las cuestiones, sobre todo de la accesibilidad. ¿Dónde creemos nosotros en el ámbito del trabajo que radican esas desigualdades? Básicamente, yo creo que lo hemos vivenciado en este tiempo, en principio la conectividad. En un país que infraestructuralmente todavía no asegura las condiciones de conectividad
para que pueda desarrollarse en esta cuestión de la virtualidad una educación superior de calidad y sobre todo inclusiva. No solamente los estudiantes, sino docentes que tienen complicaciones al momento de poder dictar sus clases. Y en lo que nosotros respecta, también hemos de alguna manera sufrido el trabajo y hemos y estamos sufriendo de alguna manera el teletrabajo o el trabajo virtual, dado las condiciones que hay hacia el interior de cada hogar. Digo, ¿cuáles son las realidades que nos encontramos? Primero, la organización familiar, digamos. Una computadora en una familia de 5 personas, donde está compuesta por 2 adolescentes, alguien que trabaja en la universidad y alguien que tiene que hacer tareas de administración. Luego, algo que me parece que es interesantísimo poner en debate y sobre la agenda, más allá de que vengo de esa jornada, es la cuestión de la economía y el cuidado, lo que pone de manifiesto también la pandemia en las universidades nacionales es la inequidad de género. O sea, nosotros tenemos compañeras que sufren realmente el estado de trabajo en la virtualidad, porque tienen que hacerse cargo no solamente de la organización familiar, sino también de su trabajo, o al revés, tienen que hacerse cargo de su trabajo y también de la organización familiar. Y por eso desde FATU nos hemos expresado públicamente y hemos emitido un comunicado. Estamos en franca oposición al teletrabajo como forma de trabajo permanente o naturalizada, porque rompe con principios fundamentales del sistema legal argentino y del sistema sindical argentino, en sus 2 características principales, que son el de la jornada laboral y el del espacio laboral. ¿Sí? Como todo el sistema legal argentino del trabajo, la legalidad del trabajo en Argentina, se basa sobre esos 2 principios fundamentales, y todos los convenios de trabajo se basan en esos 2 principios fundamentales. Entonces, si bien entendemos que hay una cuestión de excepcionalidad en esto de la pandemia, también entendemos que pensar un escenario post-pandemia con un trabajo virtual requiere de muchísimo debate, discusión y poner sobre la mesa estos ejes que antes yo mencionaba. Porque una de las cosas que nos pasa, o que nos ha pasado a los trabajadores y trabajadoras, basándonos en esto, es que el trabajo virtual no tiene horario. Con lo cual, uno de los principales debates que debe darse en el momento de discutir esta forma de trabajo en las universidades es el derecho a la desconexión del trabajador o la trabajadora. O sea, todas estas aristas me parece que tienen que ser tenidas en cuenta desde el trabajo. Desde el ámbito institucional de la universidad, me parece que pensar la universidad en post-pandemia nos lleva inexorablemente al 1 de marzo. ¿Por qué digo el 1 de marzo? El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Congreso, el presidente anunciaba, entre otras cosas, que se iba a poner en discusión la ley de educación superior. Creo que para los que componemos el sistema universitario argentino, poner en debate una nueva ley de educación superior nos da la oportunidad histórica de corregir algunos vicios que tiene el sistema. Sobre todo, me parece que uno que es central, redefinir qué es lo que es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, para muchos y muchas que componemos el sistema, termina siendo aquellos que tenemos número de legajo dentro de la universidad: alumnos, docentes, no docentes, graduados. Y me parece que hoy la sociedad nos exige que podamos entender la comunidad universitaria unida a esa sociedad, que definitivamente podamos avanzar en el tránsito que se ha hecho en esta pandemia, y lo hemos visto, con científicos que piensen en función de las necesidades y la demanda de la sociedad, con investigaciones que vayan en ese rumbo, con extensiones que vayan en ese rumbo, y con planes de estudio que vayan en ese sentido. Me parece una oportunidad, vuelvo a insistir, una oportunidad histórica poder poner
poner en discusión estas cuestiones para que la educación superior realmente sea de calidad e inclusiva. Como cierre, para no extenderme mucho más, después podamos seguir debatiendo, creo que pensar la educación superior post pandemia tiene que ser basada en el concepto de justicia social, con todo lo que eso implica y en los ejes que mencioné anteriormente, desde el trabajo, desde la inclusión, desde la academia y desde la equidad de género. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, gracias, Liubín, gracias, Rubín, por la invitación, que es, por supuesto, desafío y a la vez un orgullo. Conversar además sobre temas que están, que hace poquito tiempo pensábamos que eran demasiado teóricos. De hecho, hicimos un curso de posgrado, un curso de formación para representantes sindicales hace unos meses nomás, y este fue motivo de una de las clases. Por supuesto fue seguido por atención, pero no con las dimensiones que ha alcanzado en estos días, en cuestión de semanas. Hace 30 años en la evolución del derecho del trabajo surgieron una serie de voces, especialmente de la sociología, que alertaban sobre un nuevo mundo del trabajo, marcando fundamentalmente algunas situaciones que parecían estructurales, ¿no? Como por ejemplo la creación de nuevos sujetos, tanto trabajadores como empleadores, sujetos con cultura, con tiempo, con formación, con espacios físicos, con una cultura distinta, una segregación, una marginalidad dentro del contingente de los trabajadores, los no marginados, nuevos sectores que, como producto de los cambios tanto tecnológicos como de los sistemas de producción, de integración, el efecto de la globalización, la integración de los mercados, pero fundamentalmente del impacto tecnológico, iban a quedar desagregados de este mundo del trabajo, pensado en términos, digo, de 30 años, 20 años, estamos hablando de 20, 30 años. ¿Quién no leyó a Robert Castell, a Fitoussi, a Ulrich Beck, entre nosotros, a Alain Supiot, en fin, podríamos mencionar, Dominique Medat, Jeremy Rifkin en Estados Unidos, y más recientemente a Bauman, teóricos todos que más que nada desde el ámbito de la sociología nos decían: esto está cambiando, va a cambiar, prepárense, piensen en nuevos modelos, etc. Bueno, tan es así que el año pasado hicimos un libro pensando en que esto podría ocurrir, se llama, se alcanza a ver, Nuevas tecnologías, presente y futuro del derecho del trabajo, y allí también repensábamos unas ideas y estábamos pensando un futuro del trabajo. Este libro fue editado en agosto del año pasado. Bien, nunca pensamos que este libro era tan presente y a la vez tan desactualizado en cuestión de semanas, porque se nos vino encima un tren que sabíamos que venía, pero llegó con todo su ímpetu, destruyendo algunas categorías que teníamos aceptadas. Es decir, cuando la tecnología se nos hizo carne, nos tocó la puerta, con esta infinita ubicuidad que tiene, con esta infinita movilidad, y requiriéndonos una infinita disponibilidad, un cambio de sujetos y de forma de ver el trabajo que hoy están más que presentes. ¿Qué otra característica de las nuevas tecnologías? Una penetración infinita e instantánea en nuestras vidas, cambiándonos muchas de las pautas que nosotros teníamos de trabajo en constante expansión, con un constante transformismo, una mutación permanente, así como este virus que tenemos prácticamente. Además, es ubicuo y poco asible, ¿no? Así se actúan las tecnologías, y de ello tenemos como resultado también un cambio en las formas de pensar y de actuar y de ubicarnos o desubicarnos en el mundo del trabajo. Este tipo de impacto, más que nada es complejo, no únicamente lo tecnológico, obviamente. Lo que pasa es lo tecnológico lo más vistoso, ¿no? Lo que más
se ha patentizado en los últimos días, diría, ¿no? Pero ¿cómo nos encuentra a nosotros este cambio? Yo no sé si la pandemia es una fenomenal prueba o banco de ensayo para una nueva sociedad, o es un episodio que nos alerta acerca de los posibles cambios en el futuro, ¿no? O sea, una alerta simplemente, o realmente estamos viviendo el futuro, el presente, en cuestión de días. Yo creo que algo de eso hay, y no todo tampoco está acá, ¿cierto? De hecho, quien de nosotros pensábamos que íbamos a estar trabajando con cursos, en el caso de los no docentes, con la administración desde su casa, en cuestión de días, son cursos no docentes con la administración, distintas gestiones que tiene el ámbito no docente desde sus propias casas, ¿no? Y utilizando plataformas y recursos que, por supuesto, algunos conocían y otros ignoraban completamente, y en cuestión de horas debieron conocer perfectamente, por lo menos para aquellos que no queremos perder el tren de la actividad creativa y productiva, que es precisamente lo que nos caracteriza como seres humanos. Y afectiva también, por supuesto, ¿no? La creación, hasta la afección, la lúdica, que también conforma el ser humano. Pero bien, decía, ¿cómo nos encuentra a nosotros parados? Nos encuentra parados con la posibilidad que efectivamente 1/3 de nuestros trabajos puedan ser teletrabajables, pero a su vez con un 50% de hogares sin conexión, y con un 50% aproximadamente, más o menos, algunos estudios se han hecho estos días, de docentes y de trabajadores en general, un 50% que no tienen acceso a esta tecnología, ya sea porque carecen los instrumentos tecnológicos, porque carecen, y así nos encuentran mal parados, digamos así, en este ímpetu de las nuevas tecnologías. Bien, yo quería cerrar esta parte introductoria general sobre el tema, describiendo algunos simplemente los fenómenos más recientes, para después ingresar directamente a la cuestión universitaria, del teletrabajo universitario, el impacto en la tecnología en el ámbito universitario, que es, supongo, lo que mayor preocupación le debe de parar a ustedes. Bien, primera cuestión. Existe alguna disquisición, aunque no muy clara en realidad, se discute mucho si el trabajo del teletrabajo es trabajo a domicilio, como existió desde siempre en el derecho del trabajo, quienes prestaban sus tareas en el hogar, confeccionando cajas de cartón. Ustedes vieron la película Parasite, la película coreana, Parásitos. Ellos, la familia protagonista hacían trabajo a domicilio, que hacían cajas de cartón para vender pizza. Es viejísimo esto, especialmente en la industria del calzado, de la confección, de realizar trabajo. ¿Hay alguna diferencia con el llamado teletrabajo? Bueno, el único componente diferencial es la introducción de la tecnología, así que se realiza a través de un medio tecnológico. Lo que ocurre que el medio tecnológico, como decíamos, tiene tal ubicuidad, disponibilidad, movilidad, etcétera, que no restringe a trabajadores a su domicilio, sino que puede hacer este mismo trabajo en tránsito, en otro domicilio, en un local comercial, en varios lados al mismo tiempo, etcétera. Esa es la característica así específica del teletrabajo. Y dentro de este, a su vez, habría que distinguir los trabajos en plataformas, es decir, los llamados delivery, o los que serían otra característica aparte, ¿sí? Y además, dentro de lo que podemos admitir como teletrabajo, el teletrabajo obligatorio y el teletrabajo voluntario. Digo, ¿por qué obligatorio? Usted le llamará la atención esto de teletrabajo obligatorio, pero en muchos países, con motivo de la pandemia, y el nuestro, iría en cierta manera, y como producto de la pandemia, no se ha impuesto el trabajo, el teletrabajo. Ustedes dirán, bueno, es voluntario. Hasta cierto punto. ¿Qué pasa si los docentes, los empleados públicos y el sector privado te dicen, no voy a trabajar en teletrabajo a propuesta del empleador? Frente a la necesidad de la continuidad de la prestación de los cursos, la prestación de la administración de la universidad o de una empresa privada o de otra parte
digamos que de algún modo se ha dado en estos días la suerte de teletrabajo obligatorio. Pero digamos que en general se lo considera como una transformación de carácter voluntario. Les quiero aclarar que la resolución 297 del Ministerio de Trabajo de la Nación del 19 de marzo de este año se indica que el empleador podrá instrumentar formas de trabajo a distancia, en el domicilio del trabajador, y se pone en cabeza del trabajador pactar con el empleador este modelo de trabajo. De algún modo se le invierte, se le pone la carga al trabajador de la obligación de pactar con el empleador. Sobre esto no hay mucha cuestión, en realidad no se sigue demasiado, pero está clara la idea, ¿no?, de que sea una facultad del empleador instrumentar el trabajo. Bien, hasta allí no se encuentra entonces este panorama con estas disquisiciones que hacíamos. Vamos entonces concretamente a qué impacto tiene en el ámbito del trabajo. En el ámbito docente, todos conocemos que se instruyó desde el Ministerio de Docente Universitario, ¿no? Pero el docente primario y secundario también, pero el docente universitario se instruyó con la resolución 104 de este año del Ministerio de Educación la necesidad de la continuidad, de procurar la continuidad del ciclo lectivo, o sea, digamos, de la suspensión de carácter general, y además la resolución número 12 de Secretaría de Políticas Universitarias, que estableció una reconducción a los fines de tratar de garantizar el cursado, como una inducción a el teletrabajo. ¿Sí? Bien, existe alguna, y ustedes habrán oído, precisamente el día de hoy había un debate en la Cámara de Diputados tratando de consensuar 19 proyectos de ley existentes acerca del teletrabajo. Quiero aclarar que el primero es del año 2010, estamos en 2020, hace 19 años, hace 10 años está en el Congreso el proyecto sobre el teletrabajo, se han agregado 18 proyectos más, hoy hay 19, y se está consensuando. También en el ámbito docente primario y secundario, a través de la paritaria docente nacional, el día 4 de junio, se pactó la aceptación del trabajo en el domicilio de los docentes con una serie de condicionamientos. Esto es en el marco de la paritaria docente nacional con los gremios docentes. O sea, se está tratando de dar un marco legal al teletrabajo, por un lado, y se está negociando por el otro. También hay proyectos de convenio colectivo. El caso de Prensa de Córdoba tiene un proyecto presentado en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, dos vertientes, una regulatoria de carácter estatal y una de carácter autónomo. Bien, y les quiero aclarar, porque no hay tiempo para todo esto, de que también en muchos países han reglamentado mediante leyes el teletrabajo. No voy a hacer la historia, simplemente en estos últimos meses, Costa Rica, Chile, Brasil hace 3 años, hace 3 años Italia, en este marco de la pandemia España, existe un proyecto avanzado en Uruguay, todo reglamentando a Colombia es el anterior, Bolivia ha reglamentado el teletrabajo. ¿Y qué tienen en común estos proyectos de ley, convenios colectivos, acuerdos como el acuerdo docente y la realidad de la prestación de servicios en el teletrabajo? Se podría resumir en 12, 14 cuestiones. En todos los proyectos, en todas las leyes, proyectos de leyes, convenios colectivos, cuáles son las cuestiones que están en debate y que son comunes tanto a la actividad no docente como a la actividad docente. Paso de total. 1. Voluntariedad, si es voluntario o no, si es regresivo, si se puede revertir el trabajo, teletrabajo, la remuneración, si merece una mayor remuneración, una compensación adicional por gastos, la provisión de elementos técnicos, respeto por la jornada, lo que se
su contracara, el derecho a desconectarse, con eso tenemos en jornada, la formación y capacitación, la evaluación y desarrollo profesional en el marco tecnológico, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, la cuestión del equipamiento, si la provisión del equipamiento o el mantenimiento del equipamiento por parte del empleador y su compensación diaria, así como las compensaciones en materia de gastos en general, que esto significa la protección de datos, la confidencialidad, la protección de la salud. En esto me paro un poquito, quiero abrir una llave. Una de las consecuencias de la salud es, la postural, digamos, la de estar con los instrumentos tecnológicos en lugares, la casa, el hogar, un coworking o un tránsito donde no hay una adaptación especial para asumir este tipo de trabajo, por un lado, pero también una consecuencia mucho más tal vez compleja o paralelamente tan importante como es un nuevo tipo de patologías aún no convenientemente desarrollados, que son el estrés informático, la dependencia, lo que se llama por ahí la no movilfobia, o sea, estar pendiente y apegado y con una adicción a las tecnologías, que no es exclusivo del teletrabajo, está ocurriendo obviamente en otros sectores, pero también es un síndrome, digamos así, que se está viendo, acompañado de lo que ya marcaba el compañero Diapurrín, del impacto sobre la vida familiar, sobre las relaciones de pareja, sobre relaciones filiales, el impacto dentro de lo que es la intimidad y las cargas de familia, llamadas o las relaciones parentales, ¿no? Que esto tiene un costado, por un lado, de condiciones de trabajo, pero también otro costado de carga psicológica y de materia de seguridad y de salud, ¿no? Bien, los sistemas de control, la adaptación del lugar de trabajo y cómo esto se realiza mediante visitas, y finalmente la posibilidad de discriminación tanto tecnológica, etaria, ¿sí?, para los trabajadores fundamentalmente de mayor edad, ¿sí?, que tienen obviamente por su formación, por su historia, tienen una menor capacidad de adaptación, y esto significa una discriminación. La discriminación también desde el punto de vista organizacional y también la violencia laboral que se pueda instrumentar a través del medio tecnológico, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista organizacional. Esos son los temas que están en más o en menos incorporados o vigente por un lado en la realidad de ustedes, que yo obviamente te la vamos a contar si la estamos viviendo, y por otro lado que está en debate en las normas tanto heterónomas, autoestatales, que se están sancionando en distintos países, que se están estudiando en nuestro país y que se están viendo en los proyectos de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué respuestas tenemos frente a este fenómeno, a estas patologías, a estos problemas? Nosotros tenemos claramente, digamos, yo creo que hay que ser también abierto de cabeza, ¿no? O sea, el sindicato tiene por función la defensa de los intereses de los trabajadores y de las condiciones de vida, de salud y los proyectos de vida de los trabajadores. Claramente, pero también existe especialmente en el ámbito docente, en el ámbito universitario, en el ámbito público, una responsabilidad de servicio público. Y por esto nosotros también nos asumimos la educación es un servicio público y consecuentemente tenemos una responsabilidad pública. De hecho, yo creo que todos nosotros, yo soy docente obviamente, universitario, todos nosotros frente a esta situación nos reencontramos con nosotros mismos y pensamos en nuestro rol social. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál fue nuestra respuesta? La respuesta, un reflejo instantáneo, creo, de todos nosotros fue: nosotros tenemos que dar una respuesta frente a la continuidad de educación de la mejor calidad posible en el marco de la pandemia. ¿Es así o no? Nos salió del alma, creo, a todo lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que creamos, creo, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y si la tecnología es un instrumento para mejorarlo, bienvenida sea. Bienvenido sea. Pero por otro lado, eso, viendo el aspecto positivo, pero por otro lado, también la tecnología nos ofrece algún tipo de
recursos de contrapoderes, digamos. No hay duda de que la tecnología, quien la detenta tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado, lo provee de poder. Es decir, poseer tecnología, poseer recursos informáticos, provee de poder. Quien no la tiene una debilidad de poder. Es así. Pero los sindicatos y los trabajadores tienen también la oportunidad de apropiarse de parte de ese poder, ¿sí?, para contrarrestar los poderes del empleador. Me refiero a modos de organización sindical a través de plataformas, de comunicación, de movilización, de actuación pública que nos ofrecen o que nos permiten las tecnologías, ¿sí? De hecho, usted sabe que está suspendida la actividad sindical. Sin embargo, se ha abierto la posibilidad de trabajar y de decidir a través de medios tecnológicos, lo que viene a acelerar, al modo de ver, la actualización de muchos sindicatos, los que les quieran hacer al menos, en materia de asambleas virtuales, consultas virtuales, reuniones de comisión directiva virtuales, afiliación virtual, acceso a la información interna de los sindicatos y acceso a la información de los empleadores de estos datos mediante la tecnología, inspección tecnológica, inspección para verificar las condiciones de trabajo, etcétera. Digo, hay también un aspecto positivo. Pero, como bien nos advertía el compañero Jacobín, también hay el riesgo cierto de pérdida de derechos, de una mejora en las condiciones de trabajo, de que en definitiva estemos frente a la posibilidad de que no solo exista una degradación de carácter económico, obvio que ya se ha producido y se producirá, o sea, una baja de los ingresos, se ha dado más, una baja de ingresos acompañada por peores condiciones de trabajo, con ampliación de la jornada, con mayores enfermedades profesionales, con destrucción de la vida personal o por lo menos resentimiento de la vida personal, la vida de relación, la vida afectiva, etc., ¿no? Estos son riesgos reales, ¿sí?, con una nueva forma de discriminación tecnológica. Decíamos que el 50% de los trabajadores, incluso los docentes, no tiene acceso a la tecnología por formación o por no tener los equipamientos. Bueno, esto significa que hay 50% de trabajadores que padecen una forma de discriminación, no solo en el ingreso, en el ascenso de la carrera, sino aún en la propia ejecución de sus tareas. Y si lo hacen, muchas veces tienen una sobrecarga psíquica, física y afectiva, personal, en sus hogares, en sus relaciones, que implica obviamente una nueva forma incluso de autoexplotación, hasta eso tendríamos que incorporar. Que tenemos una mejora económica, porque además esto implica mayores gastos no compensados. Por ahí la Facultad de Derecho ahora ha recibido una circular indicando que nos dan un crédito de datos para poder usar como compensación por el uso de todos los equipamientos personales mediante el teletrabajo. Decíamos que hay una discriminación, hay una posibilidad de violencia, hay una posibilidad de extensión de jornada, hay posibilidad de nuevas enfermedades, etcétera, e incluso de la interferencia en la libertad psíquica. Esto es evidentemente. Ahora, ¿cómo se contrasta? ¿Cuál es la vacuna para esta nueva enfermedad, esta nueva patología que está padeciendo el ámbito laboral? Esto tiene algún desarrollo mayor, yo lo que describí está sintéticamente y tal vez un poco no muy ordenadamente explicado, pero bueno, ¿cuáles son las respuestas que los trabajadores, que el sistema jurídico más tiene que otorgar frente a este panorama? El primero, efectivamente, es una legislación de carácter general, en el ámbito general del país, el país sobre teletrabajo, que no tenemos, como digo, no lo dije, pero no tenemos una legislación específica. Solamente tenemos tenemos la adhesión al convenio, a la ratificación, del convenio 177 de OIT, que se refiere al trabajo a domicilio, que es del año 96 y está muy anticuado. Hay una discusión en la OIT acerca de la necesidad o no de un nuevo convenio relativo al teletrabajo, y esa ley
de carácter general debería por lo menos establecer las 12, 14, 16 pautas que son necesarias para regular el teletrabajo. Es decir, la reversibilidad, la voluntariedad, la limitación de jornada, la compensación de gastos o la provisión de elementos, la privacidad, la protección de la salud, algunos otros elementos más. Es una legislación con carácter humanista que se dedica a proteger al trabajador básicamente y no tanto al empleador, que puede recibir más de una ventaja con el teletrabajo, entre otros de ahorros en materia de infraestructura, todos los gastos que implica mantener un establecimiento, ¿sí? Una legislación de este tipo, pero esta legislación aislada nos daría una respuesta muy parcial al panorama de segregación, de discriminación, de violencia que significa esta exclusión de grandes contingentes, es el ingreso en la permanencia dentro del lugar de trabajo tal cual. Por lo tanto, es necesario políticas públicas que a su vez ocluyan, cierren la grieta digital que tenemos en nuestro país. El acceso restringido, en muchos casos monopólico, a las tecnologías por parte de los hogares en general y los trabajadores en particular. Los costos que significan tener una conexión razonable de Internet con un equipamiento razonable. No sé si han estado viendo ustedes lo que cuesta hoy una notebook, ¿no? Lo que está costando en estos días una notebook. Una notebook gauchita nomás está en 70, 80 mil pesos, que son 2 sueldos, o un sueldo y medio, ¿sí? Y las conexiones a Internet, etc. Bien. Ocluir la brecha digital y la formación general de la población y la formación en oficio, digamos así, del conjunto de la población, en particular los jóvenes, para que puedan acceder sin que no sea esto un motivo más de discriminación. Y por supuesto en el ámbito etario también, no solo los jóvenes que no tienen acceso por no estar formados, las personas mayores porque no tienen formación para poder estar arriba de este tema. Nosotros tenemos en este momento en marcha la ratificación del convenio 190 de OIT sobre violencia y acoso laboral. No lo hemos hecho todavía, pero ahí también hay instrumentos para poder humanizar y evitar la violencia en el campo de la relación del trabajo, que entre otros aspectos está previsto con la utilización de tecnologías en este convenio. ¿Sí? Bien, también desde nuestro ámbito, yo creo que es necesario pensar en instrumentos y hay un aspecto que también no está suficientemente desarrollado, pero también el uso de la tecnología tiene que instrumentarse de modo humanitario. ¿Qué digo con esto? De que la implantación brutal de los recursos tecnológicos significa también muchas veces acoso, violencia y discriminación en sí misma. Si decís que bueno, aprender tal programa y acceder a tal plataforma y bueno, en nuestro caso no quería restringirme a los docentes, pero las evaluaciones de hacerla de tal manera y en tal plazo y con tal urgencia implica una forma de violencia organizacional y que debemos nosotros atender también como una deuda con reglamentaciones suficientes. Desde el ámbito de la organización sindical nosotros debemos pensar y actuar. De hecho nos tenemos planteado como una actividad dentro de la Universidad de Villa María, talleres y formación específica para organizaciones sindicales, ¿sí? Tanto en materia de utilización tecnológica, de plataformas y de otros recursos para el acceso a la actividad sindical, para la expansión de la actividad sindical, para la transparencia sindical, para la democracia sindical, para la acción sindical. Que esto existe una serie de recursos muy interesantes, siempre por supuesto que se trata de sindicatos democráticos, no aquellos que mantienen bajo 7 llaves de estatutos y cosas por el estilo, porque no quiere que nadie se entere de lo que ocurre en su interior, ¿no? Esto es una patología y no tenemos por qué ocultarla, ¿sí? A veces para poder acceder al estatuto de un sindicato hay que estar
cuestión de meses, ¿no? Cuando debería ser algo tan conocido como la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, digo, es una digresión. Bien. La negociación colectiva. Ya se están dando ejemplos. Al parecer, la ley que va a salir, que se está consensuando, va a delegar a la negociación colectiva el rol de adaptación del teletrabajo en cada sector o profesión, lo cual me parece interesante, y más que interesante, imprescindible, porque no es lo mismo cómo, con todo respeto, cómo se instrumenta el teletrabajo en la industria de la construcción o la industria de la alimentación, la industria metalúrgica, que cómo se instrumenta en ámbitos como es la gestión pública, la gestión de empresas tecnológicas, el ámbito docente, etc. Evidentemente ahí necesita cada sector un estudio pormenorizado para poder dar respuestas de la negociación colectiva y hacer participar a los trabajadores en esta discusión. Y creo que si esto se logra, es la mejor forma de poder instrumentar esta suerte de mini reforma laboral que estamos viendo, estamos presenciando con la introducción del teletrabajo en las relaciones laborales. Esto requiere también un control del Estado mediante la inspección. La inspección también puede hacerse digitalmente a través de la minería de datos, o de sensores, de blockchain, es decir, para evitar las patologías que existen en el mundo del trabajo. Y finalmente, para ir cerrando, también, dado el caso de que se introduzcan infracciones a estas normas, tanto estatales como autónomas, existan reparaciones suficientes y actuación de la justicia y la inspección de trabajo. Decíamos que en el ámbito docente el convenio, decreto 1246, el convenio 1246, el convenio del ámbito universitario, también otorga respuestas para la introducción del teletrabajo en sus artículos 16 a 30, ¿sí? Porque ahí están los derechos y obligaciones de las partes. Y allí hay respuesta también para esta cuestión, como es si el trabajador docente, ahí me voy a particularizar, voy a pedir disculpas a los compañeros no docentes, porque seguramente su convenio colectivo tiene otras previsiones que no, pido disculpas, no podía comprender todo, ¿no? Pero vamos a hacer brevemente la alusión al convenio docente. El convenio docente decía, prevé, por ejemplo, que si el trabajador tiene mayores gastos, se le debe compensar. Tan de simple como esto está en la ley de contrato de trabajo también, por supuesto. Para decir que en estas circunstancias las universidades, no sé si en general, a través del Consejo Universitario Nacional o a través de cada universidad, deben compensar los mayores gastos que se están produciendo en el ámbito, en la prestación docente. Lo mismo respecto de la extensión de la jornada. La extensión de la jornada está prevista conforme la carga horaria que cada uno tiene y no la carga horaria que puede significar el teletrabajo, desmesurada, sin límites, etcétera. Parece que hay preservación de los derechos, si hay mayores gastos, pero además las universidades tienen que empezar ya en proveer los equipos técnicos, sustitutos, no sé de qué modo, esto se podrá pensar, con convenios con proveedores, etcétera, para si esto continúa. Estamos acá, como se trata de un cambio de condiciones de trabajo, en este momento diríamos unilateral, por supuesto tiene que regir el principio de voluntariedad y de reversibilidad. El principio de voluntariedad de que el trabajo lo acepte y de que luego, si existe cambio de las condiciones o bien una voluntad distinta del trabajador, se pueda revertir el teletrabajo. Lo mismo respecto de discriminación y violencia, también existen previsiones en los artículos 16 a 30 del decreto 1246. ¿Sí? Bien. Básicamente en el caso docente, reitero la disculpa no docente, es lo establecido en el propio convenio, el propio convenio, adaptándolo a un convenio específico con estas previsiones 15, 14 previsiones que damos para un teletrabajo de carácter voluntario, pero que pueda llegar a tener un mayor grado de extensión. Pienso, esto ya me escapa a mi conocimiento, que también es cierto
que nuestras universidades han revelado, en mayor o menor medida, no sé cómo medirlo esto realmente, que tenemos un desajuste tecnológico, ¿no? Cuando ocurrió este acontecimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, la ASPO, y vimos que no se podían dar las clases presenciales, no todas las universidades, no todas las facultades, no todas las cátedras, no todos los sistemas administrativos de universitarios tenían respuestas adecuadas. Quedamos, creo, un poquito sorprendidos y, bueno, se han dado respuestas, en muchos casos con la buena voluntad de los trabajadores, más que otras actividades, pero creo que también es un desafío a pensar un futuro en el que las tecnologías puedan procurarnos beneficios de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, reduciendo el tiempo de viaje, reduciendo los gastos de transporte, reduciendo otro tipo de gastos personales que pueden, de cierta manera, resultar beneficiosos. Pero bueno, son algunas ideas. Obviamente, a esta altura, creo que hasta ahora lo que se ve es más perjuicio que beneficio. Hasta ahora, no sé con el tiempo. Todos creo que de algún modo hemos estado sufriendo, ¿no? Como la necesidad de la prestación de servicios, de terminar con los cursos, de poder atender a los alumnos, de poder pensar nuevas formas de evaluación o de gestión administrativa, contable, etcétera, nos ha puesto en un desafío y creo que la amplísima mayoría de los trabajadores universitarios se ha puesto el sallo y medio adelante. Bueno, son algunas ideas por ir pensando en el futuro. Hasta acá hasta ahí era. ¿Vos le pusiste arriba todo? No, ahí hay un micrófono abierto. Bueno, así que con estas ideas podríamos abrir el debate para poder seguir conversando, Claudia. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, César. La verdad es que muy clara la exposición. Y sí, bueno, creo que han quedado como abiertas todas las líneas para esta conversación. No sé si, bueno, voy al chat. La compañera Gabriela Romer plantea si es legal para César que se naturalice que se deba usar su propio hardware personal y no se le reintegre, digamos, sus gastos o la conexión a internet y todo lo que se comenta del abuso de horario y demás, ¿no? Lo segundo, no me cae la menor duda, es un mayor gasto. Si utiliza la conexión de internet, la luz, el gas, el ambiente, el aparato, cual sea, para servicio de su empleador, sea en ámbito público, docente o privado, obviamente tiene un mayor gasto que debe ser compensado. Pero vos sabés que yo tengo una duda, y yo hablo muchas veces en voz alta y sin pensar mucho las cosas. El tema de la utilización de los equipamientos, no sé si ya no es parte de nuestra propia persona, ¿no? El celular, no se lo daríamos a nadie. Queremos nuestro celular para trabajar con nuestro celular. ¿Alguien más? Por el chat nos están preguntando. ¿Alguien quiere abrir micrófono? Sí, yo quería plantearme lo siguiente. Efectivamente tenemos una legislación de coyuntura, o tenemos situación y consecuente legislación de coyuntura, pero a ver, nosotros hemos estado en estos últimos tiempos viviendo cambios clarísimos en la actividad docente y académica. Nuestros congresos, encuentros, mesas redondas, cursos, etcétera, se están haciendo todos a través de plataformas y se están emitiendo y recibiendo desde sus hogares. ¿Esto llegó para quedarse? En parte seguro que sí. Todos que participamos en congresos, en jornadas, en cursos, etcétera, sabemos que hoy en día plantearnos una jornada que cuesta millonada de mango con traslado de gente, etcétera, es posible que por lo menos esté en crisis, se hagan pocas y van a ser reemplazadas. Bien, en el ámbito regular, digamos, de la educación universitaria, de docencia de los cursos universitarios, es posible que haya un incremento notable de toda esta actividad, ¿sí? Desarrollada no ya presencialmente en la universidad, sino de plataformas. Entonces,
vamos a tener que pensar también en respuestas para estas modalidades, no totales, no completas, algunos sí, pero para la mayoría no, de prestación de servicios de modo remoto, en cualquier lado, ¿no es cierto? Yo soy académico en tal especialidad, pongámosle en nuevas tecnologías de derecho de trabajo, y bueno, me convocan y estoy aquí, o estoy en mi casa, o estoy en la universidad, o estoy viajando, y voy a participar en un curso y posiblemente cobre. Además, y en ese caso, supongo que habrá que poner un arancel de utilización de los equipamientos o del ahorro que le significa al efectivo al que organiza el curso, que está cobrando ese curso, la universidad que está presentando esa nueva carrera de modo virtual. Así que creo que hay un área que me parece que llegó para quedarse, no sé si total, parcialmente, pero ahí hay algo que está, ¿no? Me parece, no sé si comparten esa idea. Y respecto de la discusión paritaria docente nacional, bueno, ya existe este marco de la paritaria docente, no sé cómo se llama, la paritaria docente, que ha hecho un acuerdo. Ahora, el acuerdo no dice absolutamente nada de compensación económica concreta, ¿no? Es más bien teórico y respecto a privacidad, etcétera, de la formación, pero creo que ahí hay un elemento para discutir. Es una sugerencia, ¿no? Acá se me había escapado a mí otra pregunta que había hecho Otto para el doctor Arese, si estas ideas de las compensaciones se están trabajando en otros espacios sindicales, y mencionabas por ejemplo a los periodistas, César. Sí, claro, o sea, se está trabajando sobre el principio de reversibilidad y voluntariedad, se entiende, ¿no? Pero bueno, allí donde es aceptado colectiva e individualmente y es total o parcialmente realizado ahora o en el futuro, se está pensando en las compensaciones, claro. Digamos que hay dos formas de compensar. Una fórmula polinómica que diga, decir, bueno, tanto el concepto de electricidad, gas, equipamiento, mantenimiento de equipamiento, ahorro del empleador, es una fórmula, que esta fórmula dé lo que sea, o bien un porcentaje directamente, porque digamos, en otros casos será la provisión del equipamiento. Ahora, no sé si esto se justifica honestamente, todas las provisiones, ¿no? Puede ser, no sé, de que se diga, bueno, me traen la compu, me traen el tipo de celular específico y trabajo, si no, no sé, es un tema para ir pensando además en cada sector, ¿no? En cada sector. Además, en cada sector debe haber gente que lo va a hacer permanente, que lo va a hacer parcial, que lo va a hacer temporal, que lo puede hacer tantos días a la semana, otra vez. Bien, esto necesita de alguna adaptación a cada una de las actividades, ¿no? De hecho, nosotros, digamos, los docentes, desde siempre hemos tenido teletrabajo, ¿no? Parcial. Cuando llevamos los exámenes, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo corregimos? Lo mismo en la casa, ¿no es así? Estamos preparando la clase de mañana. ¿Dónde lo hacemos? Generalmente no lo hacemos en el gabinete, lo hacemos en la casa. Es algo tradicional, ¿no? Pero bueno, está incorporado dentro del concepto de remuneración. El tiempo que estamos frente al aula, en realidad no sé qué porcentaje representa de nuestro trabajo real, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, yo para estar aquí en el aula una hora estuve estudiando 3 años, ¿no? Es así, ¿no? O para preparar esta clasecita de 15 minutos, no estuve estudiando 24 horas, es así. Y eso no se ve. Es teletrabajo, como lo quieran llamar, trabajo en domicilio, trabajo en el trayecto, etc. ¿Alguien más quiere abrir micrófono para preguntar? César, un placer escucharte y escuchar a los compañeros. Creo que la situación a veces cuando uno empieza a pensar en cosas tan puntuales, si me van a dar una computadora, un celular, si me van a dar una compensación por el internet que yo uso, me parece que pierde un poquito la dimensión de esta situación nueva que se está presentando, que estaba anunciada de alguna manera lo que sería la tecnología y la distancia en los trabajos y sus virtudes y sus partes de no virtudes. Creo que yo particularmente como docente de la universidad todavía estoy en un momento de total agitación con esto que produce, viendo muchísimas cosas buenas que se me ocurren a futuro, incluidas con la presencialidad dura, ¿no? Considerando que esta pandemia
tenga un final. Tendría que pensar distinto si esto continúa 2 o 3 años. Yo, mi materia, particularmente en la licenciatura en composición musical con orientación en música popular, es piano. Imagínense la toma de exámenes de un instrumento donde tenemos, la tecnología es importantísima y asimismo con toda la tecnología hay dificultades, ¿no? Entonces yo dije, no, exámenes no ahora. Pero ¿qué pasa si esto es a 2 o 3 años y haciendo, digamos, futuro, ¿no? Entonces me parece que el pensamiento tiene que ir un poquito más allá de si me van a compensar, si me van a dar una computadora, si la universidad me está explotando en esto, si me está exigiendo. Sí considerar. Hay que considerar la condición particular mía, si tengo hijos, si no tengo hijos, si hay una computadora, por supuesto hay que considerarlo, pero tenemos que tener el pensamiento muy grande para algo que es absolutamente novedoso, que de alguna manera está anunciado y que pone en juego muchos valores, no solo de educación, éticos, de relaciones, de lo que es el contacto físico, de lo que es la presencialidad, si hay cosas buenas en eso o no. Simplemente esa era mi apreciación. Me parece que estamos como todos muy apurados por respuesta cuando estamos en el medio de un mar y estamos teniendo que pensar un poco más detenidamente en qué me está sucediendo en mi interior y pensar esos futuros. Yo creo que si la situación esta vuelve a la presencialidad acotada o semiacotada, yo creo que esta imposición tecnológica tremenda que hemos tenido, para mí, va a tener muchos efectos positivos. O sea, las clases armadas, archivos guardados, videos tomados de algunas circunstancias. Creo, profes, compañeros, que no podemos dejar de pensar en la magnitud de esto. Hay un Estado que tiene que pensarse acompañando estas políticas de Estado, pero sabemos que hace 4 años atrás se cortaron todos los programas de provisión de elementos tecnológicos y de provisión de tecnología para todo lo que era escuelas primarias y secundarias. Entonces, por un lado, somos muy exigentes, pero por otro lado, el mundo político va funcionando con votantes universitarios y de todos los niveles que apoyan políticas que vacían esta posibilidad de que avancemos. Yo creo que es un panorama complicado. Yo veo algunas cosas muy positivas, la posibilidad del uso de algún tiempo mayor. Yo estoy ahora viviendo en la sierra y tengo que ir a dar clase en Villa María, tengo 2 horas y media de viaje. Los tiempos muertos que ocurren en la universidad, cuando uno está entre una clase y otra. Tengo una clase a las 4, otra a las 6 y después hay una reunión a las 8. Entonces yo voy a las 3 de la tarde y me vuelvo a las 10 de la noche, pero tengo 6 horas o 4 horas entre medio. Yo creo que esas cosas, reuniones de profesores que estamos haciendo ahora, que hay momentos que yo no le encuentro diferencia con una reunión presencial. Entonces, son todas cosas a considerar en un panorama que creo que es complejísimo, que hay que mirarlo desde la sociología, desde la filosofía, y llegar a la educación y llegar después a las cosas más concretas. Esa es mi apreciación. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No sé si alguien quiere decir algo respecto del... Sí, no, muy interesante, muy lindo lo que vos acotás, porque nos llama a reflexionar en nuestro rol, ¿no? En el rol más profundo. Yo, disculpe que me confiese de cierta manera, pero creo que es una confesión que todos nos hacemos. Nosotros tenemos la suerte de, por lo menos en el sector docente, ¿no?, de hacer lo que queremos y tener una profesión que amamos, hacemos lo que nos gusta y que nos da placer, lo que en la mayoría de los trabajos no ocurre. La gente trabaja muchas veces por obligación, para ganarse su sustento, a veces se engaña y dice esto me gusta, pero en realidad es la única que le queda. Pero nosotros tenemos esta virtud, por eso siempre pensamos, por supuesto, de nuestros derechos, cuánto se gana, cuánto se compensa, cuánto se reconoce el trabajo, en la extensión del tiempo libre, de la carrera, etcétera, formación, lo pensamos desde ambos puntos de vista.
Es cierto lo que vos decís, hay ventajas y desventajas. Nosotros tenemos que reflexionar muy seriamente sobre esto. Y otra confesión, yo tengo una materia ahora que estoy dando, que es una opcional, que nosotros tenemos opcionales en Derecho, las materias estructurales y las opcionales. Bien, esta materia se llama Derechos Humanos Laborales. Entonces, yo me subí al carro de tecnológico hace muchos años, tengo aula virtual, cargado toda una serie de materiales propios, libros, completos, etcétera, para una biblioteca, digamos así, para la materia. Y ahora le incorporamos todas las grabaciones de las clases, y de paso vamos a terminar el curso con los trabajos de los alumnos, todos conveniados en una edición, para que quede todo esto subido al aula virtual. De tal manera que el año que viene, si yo no estoy, la materia se va a poder dar lo mismo. Si soy absolutamente prescindible, ¿se entiende? También, digamos, ocurren estos fenómenos. Puede venir un ayudante, repetir todo lo que ocurrió este año, está todo grabado, todos los libros subidos, etc. Una pequeña actualización la puede dar a la materia tranquilamente. Otro fenómeno que se está produciendo, por supuesto, ideas hay todos los días, la recreación y la generación tiene, pero es pensar también en cómo, en este caso, sacarle jugo, porque a mí, yo también puedo dejar esa materia hecha y puedo dar otra materia, como si ya está hecha y armada, dilatada, y con una pequeña actualización estaría en el año que viene, poder dar otra. Pero pensar en cómo nosotros utilizamos las tecnologías para proyectos de servicio público, para las mejores condiciones de trabajo y para la creatividad nuestra también, la reproducción de las ideas y de la transmisión de conocimiento. Ese es nuestro desafío, esa es la ventaja que tenemos nosotros, y que además, como docentes, como profesores, como integrantes de la comunidad universitaria, como no docentes, como egresados, tenemos también otra gratitud de la vida, que es la poder participar en la generación de los diseños universitarios, no sean impuestos, sino tener un rol activo, creativo, decisivo, ¿sí? No solo en el ámbito paritario docente, sino además en la gestión universitaria. Y eso también es nuestro rol social importante, que en esta circunstancia debemos también asumir, ¿sí? Un rol activo para poder otorgar respuesta creativa, ¿no? Yo sé que el sindicato, reitero, tiene un rol, está en el estatuto, el artículo primero de la ley, el artículo primero del estatuto, que es la defensa, pero digamos, esto lo podemos hacer, esta defensa la podemos hacer también de modo creativo y adelantándonos a los acontecimientos. Yo reitero, para mí me parece que una buena porción de esto llegó para quedarse. Entonces tenemos que dar una respuesta, más allá del contingente, lo temporal, ocasional, lo episódico, para el futuro, un proyecto también de universidad. Porque, ¿qué ocurre? También es cierto que las universidades privadas, muchas de ellas, se adelantaron a este acontecimiento y están haciendo buenos negocios con la educación a distancia y la utilización de recursos tecnológicos. No quiero decir con esto que no existe en la universidad y hay buenos recursos, pero las universidades privadas están pensando ahora cómo armar otros cursos y ponerlos mejor, a distancia, etcétera. Nosotros también tenemos que pensar en optimizar nuestra enseñanza, y si tenemos un contacto económico, bienvenido sea, otros cursos a veces, pero más que nada optimizar la educación superior con estos recursos tecnológicos, mejorando las condiciones laborales de los profesores y los docentes. Bien, quiero hacer un pequeño repaso. Gabriela Garelo había hace un rato ya mencionado que la capacitación para la utilización de la tecnología, tanto para docentes como no docentes, era uno de los temas también como importantes, ¿no? para abordar. Bueno, creo que alguien lo planteó antes creo que Diego, como una de las discriminaciones que hay cuando no se tiene ese conocimiento, ¿no? Más allá de contar o no con el recurso. Y también, bueno, Otto, que insiste, digamos, en, no sé si querés abrir micrófono o que lo diga yo, Otto, en esta cuestión de que más allá de la conciencia y de la responsabilidad académica y pedagógica que evidentemente está, no olvidar que la docencia es un trabajo, ¿no? Bueno, y con todo lo que eso implica en relación con la posibilidad de que alguna
algunas cuestiones se traten en paritarias, por supuesto. No sé si... Sí. Un segundo la mano, no, agregar nada respecto de esto. A mí me parece muy importante lo que nos dice, en este caso, y lo voy a decir de este modo, el compañero docente César Arese. Digo, si no estamos en capacidad nosotros de poder desarrollar esta idea, y si esta reunión de los 900, 850, 900 docentes que tiene nuestra universidad, estamos los que estamos, es muy difícil pensar en compensaciones, pensar en la provisión de los equipos, es muy difícil todo. Tomar una actitud lúdica, es decir, creer que negando la tecnología, oponiéndonos, vamos a encontrar un camino. Yo creo que nos va a pasar por encima. Y entonces, que no nos pase por encima, nosotros pasemos por encima y utilicemos lo mejor que podamos la tecnología. No sé si soy demasiado optimista en este sentido, es posible que sí, porque en realidad, como decíamos en algún momento, quien tiene la tecnología, tiene el recurso tecnológico, tiene la información, tiene el poder. Pero hay que disfrutar ese poder también, ese poder hay que disfrutarlo para beneficio, primero creo, del servicio público, segundo de los trabajadores. En ese orden, yo menciono, soy bastante fundamentalista también, ¿no? Somos una sociedad y nosotros tenemos un rol social esencial, y también somos trabajadores, y los trabajadores, tanto no docentes como docentes, necesitan de la protección, porque también merecen ser recipientarios de derechos humanos laborales de la prestación de tareas, y este es un capítulo que también se enmarca en ese debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Me quedo retomando esto que decís, ¿no? Como servicio público, como trabajadores, y la necesidad de poder, digamos, tomar como total dimensión de eso, de la disputa del poder, ¿no? De la disputa del poder en estas condiciones, que lo relaciono con dos cosas que dijeron Diego y Nahum. Nahum, cuando habló de esta dimensión política y emancipatoria que tiene la educación, y que nosotros, como en nuestra condición también de trabajadores y de servidores públicos, tenemos que tener presente en este momento para poder problematizar esto que está ocurriendo. Y lo que dijo Diego en relación con la Ley de Educación Superior, que claramente es el marco que tenemos que modificar para poder poner, digamos, a la educación superior en el lugar que verdaderamente tiene, y los desafíos, digamos, en capacidad de dar respuesta a los desafíos que tiene en todos los órdenes, pero también frente a nosotros como trabajadores, ¿no? Así que, bueno, tenemos mucho para seguir pensando y conversando. Muchas gracias, César, Diego, compañeras, compañeros, por haber estado aquí y por compartir este espacio de diálogo y reflexión con nosotros. Será hasta el próximo encuentro, al 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 próximo